Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, este video tiene el objetivo de aportar algunos elementos más a lo que se está haciendo y será en las próximas reuniones en la discusión en torno al tema del 8 de marzo, nuestra participación en la movilización y sobre todo nuestra postura en torno a los problemas, cuáles son realmente los problemas que vivimos las mujeres en el sistema capitalista hoy y cuál es la postura de reconstrucción comunista en torno a las principales, digamos, reivindicaciones y las principales consignas que lleva adelante sobre todo el feminismo hegemónico, el feminismo posmoderno, que es el que un poco determina la línea que se sigue a nivel general en torno a este tema. Entonces, bueno, para aportar algunos elementos, para profundizar y enriquecer un poco la discusión, en la declaración que nosotros sacaremos hay bueno, una caracterización de lo que es la opresión de la mujer, cosas que nosotros ya anteriormente hemos ya estado discutiendo, no hay grandes elementos nuevos, pero sí avanzamos en caracterizar, bueno, explicitar que entendemos que en el sistema capitalista no existe el patriarcado. Sí, el patriarcado es algo que ya se terminó, que es propio de otros momentos históricos y de otras formas productivas, económicas que han tenido las sociedades anteriormente, y que en el capitalismo en realidad ya no es vigente el patriarcado, por lo menos en las sociedades occidentales modernas como conocemos nosotros hoy. Sí, es un poco distinto tal vez en análisis que podemos hacer de lo que son algunas culturas como las islámicas y bueno, en el mundo árabe, digamos, hay todavía muchas reminiscencias de formas, digamos, políticas y organizaciones sociales que vienen de antes, ¿sí? Cosas que perduran al día de hoy, a pesar de que también son países capitalistas, pero en los países, digamos, occidentales eso ya no es más válido. Y bueno, y para aportar algunos elementos que ayuden después a dinamizar un poco la discusión en los diferentes organismos, esto surge de analizar un poco más en detalle qué es el patriarcado, ¿sí? Que es una institución social y política, digamos, que ha existido, sí, anteriormente en otras culturas, pero que en realidad existió en tanto tenía una función social dentro de la sociedad. ¿Sí? El patriarcado como forma de organización de la sociedad y como forma de organización política y social de esos grupos humanos. ¿Sí? Y que el capitalismo viene a hacer desaparecer esas antiguas formas para implantar la libre competencia, la libertad, digamos, la igualdad entre todas las personas, que sabemos que simplemente es igualdad y libertad para los que poseen, para los ricos, para los que tienen, digamos, dinero, pero ese es un poco el espíritu del capitalismo. Pero bueno, entonces decimos que el patriarcado existió en los momentos en los que la estratificación de las sociedades antiguas fue cada vez mayor, ¿sí? Como sabemos, en los comienzos de las comunidades humanas no existía la estratificación social, había una igualdad, digamos, entre todas las personas que convivían en el mismo grupo, y había sí una división de tareas, división social de diferentes tareas según sexo, edad y demás, pero no existía una desigualdad entre las personas, ¿sí? Todas las personas eran igualmente valiosas y todo el trabajo que todos realizaban era igualmente valioso para el conjunto de la sociedad. En la medida en que surge la riqueza y va aumentando cada vez más la capacidad de generar riqueza por encima de lo estrictamente necesario para sobrevivir, empieza a aparecer la acumulación de riquezas. Y eso, en un proceso gradual de muchos años, obviamente, lo que hace es empezar a generar una mayor estratificación de las sociedades, en donde los que se apropian de esa riqueza son los hombres, por la forma en la que se habían distribuido las tareas, digamos, originalmente, a la interna de esos grupos. Pero bueno, entonces lo que sucede es que la evolución de las sociedades mismas lleva a que esos hombres, que no era cualquier hombre, sino que eran los hombres que eran dueños de esos, en un principio, rebaños de animales y demás, eran los que empezaron a generar, digamos, estructuras familiares, porque eran todas con vínculos de parentesco, ¿sí? En donde
allí, a la interna de esas estructuras, había ya una estratificación. Dentro de ese grupo había un jefe, que era un hombre, ¿sí? Y bueno, conforme las sociedades van avanzando, se van juntando cada vez más grupos, que se llaman tribus, o bueno, tienen diferentes denominaciones según la época y los lugares, pero esos grupos sociales que se van juntando, que son agrupaciones de familias, que a su vez se agrupan en agrupaciones más grandes de varias familias y demás, van conformando lo que en su momento se terminan siendo las ciudades. Y el gobierno de esas ciudades se da justamente por los jefes de cada uno de esos grupos, de cada una de esas familias, que a su interna tenían un proceso de estratificación en donde, según determinadas normas, se elegían algunos hombres que eran los que eh, terminaban detentando el poder dentro de esos pequeños grupos y a su vez que después dirigían políticamente, socialmente, económicamente a la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Entonces el patriarcado justamente es el conjunto de esos hombres, esos jefes, que no son padres, o sea, sí tenían hijos, pero no es por ser padres, o sea, no era cualquier hombre, sino que eran los jefes de ciertos grupos familiares, muchísimos más amplios, que incluían a otros hombres también, y no todos estaban en igualdad de condiciones, digamos. Esos jefes de cada una de esas comunidades son los que se conforman como el patriarcado, que con las organizaciones cada vez más evolucionadas de las sociedades, empiezan a formar como protoestados, digamos, ¿no? Eran los hombres que tenían la posibilidad de gobernar, que podían formar parte de parlamentos o de, bueno, organizaciones sociales que se habían creado para tomar ciertas decisiones, las decisiones relativas a la guerra y demás. Eran también líderes espirituales, entonces tenían muchas funciones, esos patriarcas, digamos, ¿no? Y ese patriarcado, ese conjunto de esos hombres, eh, que iban muchísimo más allá del vínculo entre hombres y mujeres, ¿no? Evidentemente las mujeres en estos momentos estaban muy desvalorizadas, no tenían un rol ni político ni económico dentro de las sociedades, en el sentido de que no tenían participación allí, los únicos que podían participar eran los hombres, y dentro de los hombres había una también estratificación y algunos eran justamente esos patriarcas de que detentaban el poder político dentro de la sociedad. Entonces el patriarcado es una institución que tiene una función social, ¿sí? Que es la que dirige y organiza las comunidades en ese momento. Lo que pasa es que conforme avanza el tiempo y esto se desarrolla aún más, las ciudades crecen y ustedes piensen que ya en esta época había comercio, había un enorme intercambio, la economía y digamos la producción era bastante grande de un montón de productos. Entonces, estas ciudades no solamente se conformaban por esos grupos, esos clanes de grupos de familias y que todos estaban de alguna forma vinculados por una cuestión de parentesco, sino que además empiezan a agrupar alrededor un montón de personas que no eran parte de esos grupos, esos clanes o esas tribus, digamos, sino que eran campesinos que llegaban a la ciudad o artesanos que venían a vender sus productos, que llegaban por el comercio, digamos, que llegaban por guerras o cuestiones en otros lugares y iban a parar ahí. Entonces, alrededor de la ciudad, que sí estaba regida y conformada por esas familias primeras, digamos, esos primeros grupos en donde cada uno tenía su jefe y esos jefes eran los que dirigían ese patriarcado, digamos, empezó a generarse toda una agrupación de gente alrededor que no era parte de esas familias, estaba totalmente por fuera de la posibilidad real de ejercer algún tipo de poder dentro de esas ciudades, porque el poder lo tenían justamente ciertas personas y ciertas familias, también conforme pasó el tiempo, eso de ser, digamos, de ser antiguamente elegido por las capacidades y las virtudes de cada uno de esos hombres que eran dirigentes, pasó a transformarse paulatinamente en hereditario, ¿sí? Entonces, todas las personas que no formaban parte de eso, de esas familias, y que no podían formar parte de las definiciones, digamos, políticas y generales de esas sociedades, empezaron a ejercer cada vez más presión, porque además estos grupos de personas estaban armados y tenían instrucción militar, porque en las ciudades justamente se instaba que toda la población pudiera defender eventualmente la ciudad de un ataque, de una invasión, lo que sea.
Entonces tenían un poder militar grande y además un poder económico muy grande, porque por lo general eran los que producían un montón de cosas, los artesanos, o sea, personas que no tenían derechos algunos, pero que sí tenían, digamos, un peso importante en lo que era la conformación y, bueno, la vida cotidiana de esa sociedad. Entonces eso genera que en un momento haya una contradicción y un quiebre y que justamente que exista una revolución, digamos, de estas personas que quieren tomar el poder, ¿sí? Que ya eran más importantes, tanto a nivel económico, político, militar, que esas propias familias, digamos, representadas por ese patriarcado. Entonces, efectivamente, conforme avanza el desarrollo de la sociedad, eh, ese patriarcado cae, esa forma de organización y de gobierno de las sociedades cae y se instauran, eh, digamos, las primeras formas de Estado, en donde en realidad el vínculo de los que gobiernan y de los que toman las decisiones, y bueno, quienes tienen efectivamente el poder dentro de las sociedades, ya no tiene nada que ver ni con el parentesco, ni con los vínculos de sangre, ni con de qué familia seas, ni cuál sea tu vínculo con el resto de las personas, ni con el resto de las familias, digamos, sino que ahí el único valor es eh, el poderío económico y la capacidad económica que tengas. ¿Sí? Entonces, los ricos, los que empiezan a tener fortunas, a tener dueños de fábricas, bueno, dueños de digamos, de emprendimientos productivos y demás, en ese momento empiezan a tener una mayor preponderancia y justamente se busca que esos sean los que gobiernen y no las familias anteriores, ¿sí? No, ya no tiene sentido esos vínculos, digamos, consanguíneos o que tenga que haber digamos, una tradición en cómo se eligen esos líderes, sino que eso pueda ser, digamos, por mérito propio, ¿no? Que es lo que básicamente, digamos, plantea la burguesía cuando se rebelan contra del régimen feudal, de la monarquía, de los reyes, de los nobles, de la aristocracia en general, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio genera justamente que el Estado pase a representar los intereses de esta nueva clase social que se erige como la que detenta el poder económico, político y obviamente organiza y configura la sociedad de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, que no tienen nada que ver con estas formas anteriores de gobierno, ¿no? De organización social. Entonces ese es el principal motivo por el que el patriarcado podemos decir que ya no existe. Porque justamente en el capitalismo, a pesar de que obviamente hay un montón de costumbres y de tradiciones que arrastran algunas como pensamientos muy eh, conservadores, si se quiere, que tienen como reminiscencias de momentos anteriores en la historia, eso es verdad, no es por causas, digamos, económicas o materiales, no es porque el sistema genere, digamos, o sostenga de alguna forma materialmente la existencia de un patriarcado, sino porque en realidad la mentalidad y la cultura cambian muchísimo más lento que las condiciones materiales en las que se desarrolla la vida de una comunidad. Entonces, en realidad, a pesar de que haya cambiado el sistema productivo, a pesar de que se haya roto con un montón de relaciones económicas, políticas que tenían que ver con sistemas anteriores, siguen existiendo reminiscencias de eso en la mentalidad de la gente. Sí. Pero además, para analizar el tema de la mujer, tenemos que pensar que eh, los problemas que tienen las mujeres hoy en la sociedad capitalista son problemas que tienen un origen económico, no son simplemente cuestiones culturales, ¿sí? Pero que además tienen un vínculo con algunas cuestiones que, digamos, que diferencian a la mujer, si se quiere, de los hombres en la sociedad actual. Por ejemplo, están todos los temas relacionados con las diferencias biológicas, ¿sí? Que eso tiene que ver con, sobre todo, la maternidad y el rol que asumen las mujeres en las tareas de cuidados y demás, que eso es una diferencia real que existe y que eso no se va a cambiar jamás, digamos. Los hombres y las mujeres en ese aspecto nunca vamos a ser iguales
no tendríamos que pretender serlo, digamos. Pero esa es una diferencia principal que genera económicamente y materialmente dificultades para que las mujeres tengan una vida igualitaria en sentido de acceso al trabajo, acceso a la educación, salario, bueno, condiciones de vida mínimas, ¿no? Eso es porque la sociedad no asume el tema de la crianza y digamos, el cuidado de los niños y bueno, de otras personas, de discapacitados, de adultos mayores y demás. La sociedad no lo asume como una tarea colectiva y por lo tanto sigue recayendo en las mujeres eh, como una tarea, digamos, principal. Entonces, eso genera problemas a la hora de esa mujer de insertarse a nivel laboral, de continuar sus estudios, de poder tener una vida a nivel laboral o a nivel de desarrollo personal, digamos, igualmente libre, si se quiere, de los hombres. ¿Sí? Por otro lado está el tema de la violencia, ¿sí? Que obviamente hay cuestiones culturales que persisten de antes, pero que además la violencia está fuertemente relacionada con lo que es el rol a nivel de eh, la industria del sexo de las mujeres y los hombres, el rol diferenciado, ¿sí? Si bien sabemos que la prostitución es algo que existe anterior al capitalismo, en realidad el capitalismo es algo que lo aumenta y lo genera a una escala que nunca antes existió, ¿sí? Es una industria que mueve muchísimo dinero, que involucra la prostitución, involucra la trata, involucra la pornografía, ¿sí? Y todo eso requiere constantemente de un flujo de mujeres hacia esa industria, porque es una picadora de carne en donde realmente las mujeres terminan desgastándose muy rápidamente por lo que implica esa actividad, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos centrales en donde nosotros podemos poner también el origen, si se quiere, de la violencia que sufren las mujeres en el sistema capitalista actual, ¿sí? Ya que tiene fuertemente que ver con todo esto, con el rol que cumple la mujer en el imaginario social, lo que implica la sexualidad femenina, el cuerpo de la mujer, la hipersexualización del cuerpo de la mujer y digamos, y la banalización, si se quiere, de la sexualidad y demás. Todo esto en realidad generado por una industria que genera muchísimo dinero y es muy lucrativa para los que pueden, digamos, para los que sacan ganancias de esto y que tiene consecuencias a nivel cultural, ¿sí? De cómo son vistas las mujeres a nivel social y cómo es el relacionamiento entre hombres y mujeres dentro de la sociedad capitalista. Entonces, estos dos aspectos son sumamente importantes a la hora de pensar cómo es, o sea, cuál es la diferencia que existe entre hombres y mujeres en el capitalismo, porque su origen es material, pero sin caer en estas, digamos, reivindicaciones o estos planteos del feminismo moderno en donde es todo culpa de un patriarcado que son en general los hombres, porque el patriarcado se usa por lo general con esa acepción, son los hombres de la sociedad actual que discriminan, oprimen, violentan, agreden a las mujeres, porque sí, por cuestiones de biología, yo qué sé, de características, digamos, psicológicas o, bueno, quién sabe, o cuestiones simplemente que tienen que ver con la educación. Pero bueno, en realidad no es ese el problema, sino que el problema es el sistema capitalista y cómo el sistema explota especialmente a las mujeres con algunas industrias, como es la industria del sexo, y cómo además el sistema se aprovecha de la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en los temas biológicos y de la crianza de los niños, para explotar aún más y empeorar aún más las condiciones de las mujeres en el sistema capitalista. Si el sistema se beneficia, los burgueses se benefician de que las mujeres estemos en una diferencia con respecto a los hombres, en una desigualdad, ya que puede sacar una mayor ganancia de lo que es la participación de las mujeres en la industria y demás. Entonces, bueno,
esto un poco era como para aportar algunos elementos más que no es posible desarrollar en un texto escrito que tiene como objetivo ser una declaración y, bueno, plantear en rasgos generales cuál es nuestra postura sobre el tema, pero que queríamos que fuera un aporte más para que se pudiera profundizar un poco más la discusión en los diferentes organismos y que todos los camaradas estuviéramos un poco más al tanto de cuáles eran las discusiones que habíamos estado dando sobre este tema. Así que, bueno, espero que sea de ayuda este video.